hablamos la semana pasada de las 5 grandes virtudes, cosas buenas que tenía la iglesia, ¿verdad? ¿Ustedes recordarán cuáles son? ¿En qué abundaba la iglesia de Tiatira? En obras, fe, amor, servicio y paciencia. Son 5 cosas que el Señor resalta de esta iglesia. Y fíjense, amados, que cuando usted estudia, por ejemplo, ya llevamos 4 o 5 iglesias con esta, son 7 los mensajes. Y cuando usted estudia la Biblia y la estudia bien, observando con mucho cuidado, especialmente el libro del Apocalipsis, que es el último y que tiene tantos símbolos y que se necesita una muy buena interpretación para no torcer el mensaje que Dios tiene, es importante hacerlo bien a conciencia. Y entonces yo notaba algo especial. Decíamos que todas las iglesias son diferentes, aunque todas se llamen iglesias, ¿verdad? Así como las iglesias tienen diferentes pastores, pasa lo mismo con las virtudes y las debilidades de una iglesia. Por eso no hay familia perfecta. Cuando usted, familia perfecta no hay, tampoco iglesia perfecta, ¿verdad? Por eso cuando usted estudia las 7 iglesias se da cuenta de que hay unas iglesias que tienen cosas súper buenas, muy fuertes, pero que también tienen sus debilidades, a las cuales el Señor aconseja, les exhorta, les recomienda, les reconviene y les dice, arrepiéntase, porque yo voy a venir pronto. Y si no lo haces, pues vas a tener juicio. Tremendo, ¿no? Ser parte de la iglesia, dirigir una iglesia, ser pastor de una iglesia no es nada fácil, a pesar de las cosas, tantas cosas torcidas que se dicen, ¿verdad? Acerca de los pastores, que todos los pastores son iguales, que no, hay de pastores a pastores, como en todo, ¿verdad? Y entonces usted encuentra, por ejemplo, ya vimos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía cosas opuestas a la iglesia de Tiatira. Tiatira, de las 7 iglesias, era la más pequeña. ¿Por qué? Porque venía de una ciudad, o estaba en una ciudad muy pequeña, la ciudad de Tiatira, en lo que hoy se llama Turquía, en ese tiempo Asia Menor. Y era la ciudad más pequeña, la iglesia más pequeña, pero decía el domingo pasado que fue la que recibió la carta más larga de parte de Jesús, ¿ya? La más larga, sin embargo era la más pequeña. Y le resalta al Señor en un solo versículo 5 grandes virtudes, que fueron los que ustedes acabaron de decir. Pero le dedica 4 versículos a lo que el Señor no le gusta de la iglesia. Y como la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de la congregación, la iglesia es del Señor, Él es la cabeza de la iglesia, entonces Él le reconviene, Él le exhorta y le dice, arrepiéntase porque así no me gusta. Ha hecho todas estas cosas muy buenas, pero hay que emparejar la cosa. Yo quiero una iglesia de excelencia, una iglesia buena. Entonces fíjense que la iglesia de Éfeso tenía cosas opuestas a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, no tenía tanto amor como tenía la iglesia de Tiatira. No tenía tanto amor. Tampoco hacían tantas obras. No servían mucho a la comunidad. El Señor le recrimina y le dice, has dejado el primer amor. Pero algo bueno que tenía esta iglesia era que no toleraba lo malo. Y el Señor le resalta eso, que no toleraba lo malo. Eso con la iglesia de Éfeso. Pero en la iglesia de Tiatira abundaba lo que le faltaba a Éfeso. Pero el error de Tiatira era que sí toleraba lo malo. El balance. Entonces vemos iglesias con 2 extremos diferentes. Éfeso, que le faltaba amor, le faltaba obra, le faltaba servicio y no toleraba lo malo, que era bueno, demasiado al extremo. Y la otra, que tenía grandes virtudes, pero se hacía el de la vista corta, no escuchaba y toleraba lo malo. Y los 2 extremos son malos, son dañinos, son destructivos para la iglesia. Como consecuencia de eso, usted ve y estudia la historia de estas iglesias y no existen, desaparecieron. Y a veces nos cuesta a nosotros los humanos, a pastores les cuesta la disciplina, a pastores les cuesta dirigir una iglesia que tenga un balance. No hay iglesia perfecta, no la hay. Claro que no la hay porque somos humanos, porque intentamos hacerlo mejor.
Pero Dios nos ayuda, amados. Y el problema de esta iglesia es ser tolerantes. Y a veces los que intentamos madurar mucho en el amor y en la gracia de Dios, en ese Dios perdonador, los que a veces olvidan que Dios es un Dios justo, que Dios trae juicio. En estos últimos tiempos se habla mucho de la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios gracia, que Dios perdona, que Dios no condena. Y por eso han salido nuevas y muchas iglesias, por ejemplo, con pastores transexuales, homosexuales, iglesias llenas de homosexuales, y ellos se consideran cristianos, porque Dios no condena. Dios es amor y yo me amo con Él. La mujer dice, yo me amo con ella. Entonces tergiversan la escritura y toleran, son tolerantes, hay iglesias tolerantes al pecado. Y no es cuestión de odiar a las personas, es cuestión de llegar al meollo de lo que a Dios no le gusta. Por ejemplo, también hay pastores, yo me cansé, y creo que sí me cansé, y por eso me metí a estudiar bien la palabra de Dios y el tema del Apocalipsis, que no es fácil de estudiarlo, de escuchar prédicas y de tener estudio. Imagínense, yo soy cristiano desde que era adolescente. No sé cuántas prédicas yo he escuchado sobre el tema del Apocalipsis de las 7 iglesias. Y entonces generalmente vienen los pastores a condenar. Siempre están, no, perdón, discúlpenme, no siempre. Un mayor porcentaje, 60, 70, 80% es condenando las cosas malas, pero no resaltan las cosas buenas. ¿Ya? Y entonces es preocupante, por eso decidí partir esta predicando la del domingo pasado, las cosas buenas, y hoy vamos a hablar de las cosas malas, que es importante también tocarlas. Y entonces a veces, amados, en estos últimos tiempos también, como ha salido el tema de la gracia, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, Pare de Sufrir. ¿Se han dado cuenta de esa organización, de esa línea? Pare de sufrir. Usted acepte al Señor y se le acabaron los problemas. Usted recibe al Señor y se le acabaron los problemas. ¿Es eso cierto? Pare de sufrir. O como aquel que ya murió, ¿no? No, pero si el Señor, mire cómo se tuerce fácilmente la palabra. Si yo acepto al Señor, el Señor perdonó mis pecados, Él murió en la cruz y murió en la cruz por mis pecados, entonces yo ya estoy libre para hacer todo lo que yo quiera. ¿Eso es correcto? No. Y así hay iglesias que están predicando eso ahora. Y así han nacido tremendas organizaciones. Y es increíble que esas iglesias se multiplican. Es increíble. Y sus pastores viven súper bien, se vuelven millonarios. Yo no sé cómo hacen, ese espíritu engañador envuelve toda la conciencia de las personas. Y hasta se marcan el 666 y todo eso. Es increíble. Como aquel hombre que ya se me olvidó su nombre real, que primero dijo que era la encarnación del apóstol Pablo, y después ya pasaron los años y no muy contento con eso, entonces cambió y dijo, no, yo soy Jesús ahora. Y entonces usted encuentra pastores que eran pastores sencillos, pastores humildes, predicando la palabra, y ahora ya no se hacen llamar ni siquiera apóstoles, se hacen llamar arcángeles. Yo digo, santo Dios, qué barbaridad, es bárbaro. Tenemos que tener mucho cuidado, amados. Y a veces, amados, nos cuesta, como vivimos en el tiempo de la gracia, porque estamos en el periodo de la gracia, pero hasta dentro de muy poco. El tiempo de la gracia, hay gente que dice, estamos en el tiempo casi del fin, todavía falta lo del fin. Lo que se va a acabar, lo primero que se va a acabar es la gracia. Se va a acabar. Cuando venga el Señor, viene el juicio. El periodo de la gracia ya está acortándose cada día más. Y a veces nos equivocamos nosotros, incluso los pastores, de saber cómo manejar ciertos casos. Nos podemos equivocar porque le damos tanto a la gracia, que la persona comienza a creerse que Dios es todo gracia y no es juicio. Y entonces comienza a vivir de cualquier manera, contra las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios me conoce, Él sabe, Él me entiende, la gracia de Dios, el amor de Dios, Dios me perdona. Y no nos movemos a querer hacer las cosas conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Y a veces caemos en ese error.
amados, ¿verdad? Y en el caso pastoral, es difícil a veces cuando una ovejita se sale del carril para un pastor ir por ella, como dice la Escritura, que deja las 99 y se va por ella, ¿verdad que sí? Y uno se va por ella, y uno ora y uno ayuna. Algo que a veces la gente no sabe es cuánto un pastor, el que es pastor, ¿verdad?, ora y ayuna. Eso lo tengo yo claro. Hay cosas que no salen sino con el ayuno, amados. Hay cosas que no se reproducen o producen o llegan a través de un ayuno. Entonces es una vida de sacrificio, y eso es lo que significa Tiatira, sacrificio continuo. El sacrificio. Tiatira no significa Jezabel. Esas son muchas predicaciones. La iglesia de Jezabel. No, la iglesia de Tiatira significa sacrificio continuo. Y entonces a veces uno se va por la ovejita perdida. Y a veces uno se encuentra al borde del abismo. Y la ovejita, por más que usted ale, la ovejita engaña. Sí, pastor, pero ¡pum!, vuelve otra vez. Vamos, que mire que esto y que el amor y que el perdón y que se arrepiente y que sí, pastor, el domingo voy a la iglesia, pero vuelve otra vez. Y usted insiste y usted comienza a sentir que está abandonando las 99, las que están esperando comidita, las que están esperando una visita, las que están esperando una oración, las que están esperando un ayuno, las que están esperando un calor de su dueño, o por lo menos del administrador, que es el pastor, y usted le dedica mucho tiempo a esta, que es la ovejita negra que no quiere, y usted insiste, y usted llega hasta el borde. Usted mira para atrás y dice, allá está al fondo, allá están las del carril esperando a la agüita, están muriendo de sed, y yo aquí dedicándole tiempo. ¿Será que es un tiempo de inversión o será un tiempo perdido? Y es duro a veces cuando usted tiene que devolverse y ve que la ovejita, por más que usted le insistió, se fue al abismo. Usted tiene que devolverse triste. Y muchas veces yo me he preguntado, Señor, perdí el tiempo con esta persona, meses, años, pastoreándole, pero muchas veces aún la ovejita abajo, en el abismo, moribunda, herida. El pastor no me visitó nunca, no me visitó mucho. El pastor no me atendió. Y usted camina solo, se siente solo, triste. Cuando un miembro de una iglesia vive en derrota, en pecado, hay tristeza en el corazón de un verdadero pastor. Y usted se da cuenta, y usted ora, usted muestra amor, usted muestra comprensión. Es tremendo, es fuerte. Y a veces es difícil manejar el balance. Por eso en las iglesias los extremos, como la iglesia de Éfeso o como la iglesia de Tiatira. Y todos los extremos son dañinos, son destructivos. Por eso, ser centrados es lo mejor. Y este no es un mensaje solamente para la iglesia, para su casa, su familia, para los matrimonios. Cuando están encontrados y no hay un balance, cuando no llegan a un común acuerdo, cuando no están en el centro de su matrimonio, de su familia, los extremos destruyen la familia, destruyen los hijos, destruyen la vida de la pareja. Por eso se tiene que llegar a eso, a un común acuerdo. Como Jesús y la iglesia. Aquí Jesús le está diciendo a su iglesia, a su novia, es la novia. Oye, tiene estas cosas preciosas, estás linda, pero póngase este vestido, el blanco, el de la santidad. Pasa lo mismo en el matrimonio. Tiene que haber un balance. Si el esposo hace todo lo que dice su esposa, cuidado con Jezabel. Y si el esposo no escucha a su esposa, que es su ayuda idónea, entonces los extremos son destructivos. No, aquí soy yo el varón, yo mando, yo soy la cabeza, yo traigo la comida a la casa, yo tengo... No, aquí es lo que yo diga y punto, destructivo.
cuando el esposo se dobla y todo lo que diga ella, porque él lo que quiere es trabajar y sentarse cansado a ver la televisión, los partidos de fútbol, lo que sea, y deja a la esposa hacer todo en la casa y dirija toda, compre todo, haga todo, levanta a los niños, todo lo moral, todo, que lo haga ella, porque yo soy... Entonces la mujer comienza a mandar, a tomar una autoridad sola, como el esposo no quiere, entonces ella empuja, las mujeres empujan, y entonces ese es otro extremo destructivo. Pero cuando la mujer viene aquí al centro y el hombre también aquí al centro y se ponen de acuerdo para levantar una familia, un hogar, para llevar un matrimonio diferente en el centro, bajo la dirección de Dios, no hay pierde, amados. No hay pierde. Y es lo mismo con la iglesia. Cuando el pastor quiere dirigir la iglesia solo con sus líderes y no pone a Dios presente, no pasa nada. No pasa nada. Ya vamos a ver el tema de esa iglesia. La iglesia aquella que dejó a Jesús por fuera y tenía su púlpito, tenía sus servicios, tenía sus pastores, todo muy bueno, y el Señor, déjeme entrar. El que me deje entrar, yo entraré y cenaré con él, tocando la puerta de la iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Tenían al dueño afuera. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero tremendo. No, una iglesia sin Jesús en el centro, siendo la cabeza, no es iglesia. Por eso hay iglesias, por eso usted encuentra iglesias donde se adoran más a los pastores. La idolatría, al liderazgo, a la visión, pura idolatría a la visión. Es impresionante la idolatría a los pastores hoy en día. Aquellos teleevangelistas, esos que salen en la televisión. Es impresionante la idolatría, hermano. La ceguedad que hay. Porque la visión es más importante, el pastor más importante que Jesús, jamás. Nosotros solamente somos administradores. La cabeza es el Señor Jesucristo. Y Él tiene que estar en el centro de la iglesia, como tiene que estar en el centro de tu vida y como tiene que estar Jesús en el centro de tu familia. Si Jesús no está en el centro, que es el que trae la balanza, amado, Jesús es el que trae la balanza, no soy yo, no es mi esposa, no son mis hijos, es Jesús el que le da balance a mi casa, a mi familia. Si usted no pone a Jesús en el medio, van a haber gravísimos problemas. Y entonces, amados, fíjese en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Están conmigo? Hoy vamos a hablar de lo no muy bueno, de lo malo, ¿verdad que sí? Y en vez del iPad traje mis hojas. Ya no estoy acostumbrado con las hojas. Bueno, capítulo 2. Por favor, quiero que se fije bien en la Biblia. Desde el versículo 20, capítulo 2. Los anteriores ya los vimos el domingo pasado. Hay 4 versículos donde está la queja del Señor contra esta iglesia. Y el 20 comienza con el pero. Cuando hay un pero, no siempre, pero generalmente el pero es porque viene algo negativo, una recriminación. ¿Qué dice el 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire que esas pocas cosas ya están en plural. Todas se dirigen a un solo instrumento, que es una mujer que Jesús llama Jezabel. Y usted, si se fija en ese versículo que leemos, hay 3 cosas importantes que hacía Jezabel. Una,
que se dice profetiza. Ella misma se nombró profetisa. Hoy en día es increíble. Como si estuviera esta iglesia viviendo en estos tiempos. Es increíble. Es impresionante hoy en día la gente dentro de la iglesia diciéndole a varias personas, usted es tal cosa, cuando Dios no ha hecho ese llamado. Y la gente se lo cree y se marean. El ego se les infla y crean un caos impresionante. Impresionante. Cuando usted recibe una adulación, le voy a decir lo que yo he hecho siempre, porque sé que las adulaciones inflan el ego, el orgullo, y es peligroso, porque después del orgullo inflado viene la soberbia, y es supremamente peligroso. Muchas veces me dicen, gracias pastor por la prédica, tremenda prédica, usted es muy buen pastor, todas estas cosas, y yo lo agradezco. Pues ¿a quién le va a gustar escuchar cosas malas? A mí no me gustaría que me diga, usted es muy mal pastor. Claro, yo agradezco, pero una de las cosas que yo aprendí desde mi juventud, amado, es todo lo que viene a mí, lo dejo pasar y lo llevo al altar de Dios. Pastor, su pastorado es muy bueno, tus prédicas muy buenas, lo que sea. Señor, te doy la gloria a ti. Recíbalo como incienso, Señor. Es por ti, porque por Él soy pastor, si no, no hubiese sido pastor. Lo que yo hago bueno es porque Él me lo ha permitido desarrollar, no porque yo lo descubrí. No es mío. Eso viene de Dios. Él puso los dones en mí. Entonces yo no tengo por qué gloriarme de los dones que yo tengo. ¿Por qué me voy a gloriar yo de los dones? Si son de Dios. Él me los puso a mí para que los desarrolle, para que los ponga en práctica. Entonces, ¿por qué me voy a gloriar yo de ellos? Entonces es muy importante entenderlo. Entonces cada vez que viene una adulación, Señor, recíbalo como incienso, es para ti, te doy gracias. Gracias por hacer mi instrumento, es solo por ti. Siempre lo hago, amados. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un ego, yo lo tengo también. Y se puede inflar, ¿ya? Y a veces viene la soberbia, el orgullo, ¿ya? Entonces, fíjese, amado, que esta mujer, Jesús la llama en la iglesia Jezabel, pero no es el nombre correcto de esa mujer. El Señor le habla a la iglesia para que le entienda. Lo más probable es que los habitantes de esa iglesia de Tiatira ya sabían la historia de la Jezabel del Antiguo Testamento. Y entonces de la misma manera le recordaba a la iglesia a las 10 de la mañana, que así como Dios le cambió el nombre a Simón, tu nombre es Simón, pero a partir de ahora, Simón, hijo de Jonás, te vas a llamar Cefas, que significa Pedro. Cuando Jesús tumbó a Saulo del caballo que le perseguía, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ahora en adelante te voy a cambiar el nombre. Ya no se llamará Saulo, Pablo. Entonces le decía que parece que al Señor le gusta cambiar nuestros nombres, amados. Porque ya prediqué en una de estas iglesias, dice que nos va a dar una piedrecita a los que somos victoriosos. Y que en esa piedrita iba a cambiar nuestros nombres, que nos iba a dar un nombre nuevo. Imagínense, si a usted le gusta el Pedro Pablo, no sé cuál me va a poner. Tiene que ser un nombre muy bonito, muy especial. Entonces pareciera que al Señor le gusta cambiar los nombres, ¿verdad? Y bueno, seguramente esta Jezabel no se llamaba Jezabel, tenía otro nombre, pero se levanta esta mujer en el liderazgo de la iglesia y en vez de hacerle bien le hace daño. Mucho daño le hizo a la iglesia. Y quiero dejar bien en claro, porque también, y me van a perdonar los pastores, mis colegas, consiervos, yo que sé, si alguna vez lo han hecho y me están escuchando, a veces aprovechan esta porción de la escritura para darle duro a la mujer. La Jezabel tenía que ser mujer. Las mujeres no pueden hablar en la congregación. Claro, tenía que ser mujer. Es mejor los hombres que dirijan las iglesias. Sí, hay un conducto regular, pero déjeme decirle que usted va a la Biblia y encuentra en el Antiguo Testamento mujeres que fueron respetadas y honradas por los hombres porque Dios las puso ahí. Y esta mañana nombré a dos, y lo voy a volver a repetir. Miriam, la hermana de Aarón y Moisés. En el Antiguo Testamento la nombra profetisa.
Miriam fue profetisa. Además de ser una adoradora, danzadora, le gustaba la pandera, el arpa, la música. Ella fue profetisa. ¿Y qué tal Débora? Fue jueza y profetiza también, ahí en Jueces capítulo 4. Solo como para nombrar a dos. O sea que Dios utiliza a las mujeres. Y claro, pastor, en el antiguo, pero ¿y en el nuevo qué? Todos los que seguían a Jesús, todos los apóstoles fueron hombres, sí, pero habían mujeres, María Magdalena, habían otras líderes ahí que seguían a Jesús. Ah, pero si no, mire usted, vaya al libro de los Hechos, creo que es capítulo 15 o capítulo 16. Habla de Felipe el evangelista. Y ahí pernoctó la comitiva que estaba evangelizando. Dice el libro de los Hechos que Pablo estuvo ahí con su grupo en la casa de Felipe. Y que Felipe tenía 4 hijas doncellas, 4 hijas solteras. Y eran profetisas en el Nuevo Testamento. Llegaron a Cesarea. Leanlo, ahí está, en el libro de los Hechos. Felipe vivía en Cesarea, donde hemos estado. Y ahí él vivía con sus 4 hijas. Mire, un evangelista padre y 4 hijas profetisas en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor aquí no le llama la atención a Jezabel por ser mujer. Si hay predicadores machistas, hombres cristianos machistas en esta hora, lo siento. Pero el Señor también usa a las mujeres. Escúcheme, Dios le llama la atención a Jezabel no por ser mujer, por 3 cosas. 1, porque ella misma se nombró profetisa. Hay un conducto regular. Es increíble. Hoy en día usted encuentra personas que son pastores, son profetas, son apóstoles y nadie los ha nombrado. Y si los han nombrado son personas desconocidas que no los conocen, no saben cómo son. ¿Qué mejor que le pueda ungir su propio pastor, el que le conoce? El que verdaderamente conoce, después de estar 2, 3, 4, 10 años, 15, 20 años, qué mejor que el pastor que le ayude a descubrir los dones y le diga: sí, hermano, tú tienes esta capacidad para desarrollar, tú tienes llamado pastoral, tú tienes un llamado profético. Qué lindo eso. Pero usted encuentra hoy en día que no. El que recién apareció en la iglesia ya está nombrando pastores y profetas a más de uno. Y la gente se lo cree. La gente se lo cree. Y es terrible porque eso hace mucho daño. Mucho daño. Y entonces, aquí vemos, amados, que el Señor llama a esta mujer Jezabel. No porque es mujer, sino porque 1, se nombra profetisa. 2, por lo que enseña. ¿Quién le mandó a enseñar a ella eso? 3, porque hacía torcer al liderazgo de la iglesia. 3 cosas que hacía Jezabel, la acabamos de leer. 1, que se dice profetiza. 2, que enseñe. Y 3, dice, hace seducir a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tremendo eso, amados. 3 cosas que hacía esta mujer, pero las pudo haber hecho un hombre. Un hombre también. Hay hombres que tienen ese espíritu de Jezabel, son controladores, son autoritarios y son torcidos. Pastores que hacen caer a la iglesia en pecado, en circunstancias adversas, que usan la iglesia para su propio bien. Es terrible. Y bueno, versículo 21. Dentro de lo malo viene lo bueno de Jesús. Dentro de lo malo. Mire lo que dice el Señor. Dígame si Dios no es un Dios de amor y de misericordia. ¿Qué le dice ahí? Le he dado tiempo para qué. Pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire usted, esta mujer era bárbara. Era terrible. Y el Señor, yo no sé, depende de los caracteres de algunos de acá, pero yo sé que más de uno diría, no, yo no le daría tiempo, yo la destruiría de una, la sacaría de una. El Señor dice que le está dando tiempo a esa mujer horrible para que se arrepienta y no se arrepiente. ¿Por qué? Porque hoy en día también hay muchos que abusan de la gracia de Dios. Pecan, viven pecando, siguen pecando.
pasa este año, viene el 2022 y tienen todavía vida, siguen en lo torcido y no se arrepienten. Y el Señor dándoles tiempo. Mira que voy a permitir que suelten otra variante, salga por ahí. Mira que voy a permitir otro volcán, vámonos para Indonesia. Anoche mandé o ayer en la tarde en los WhatsApps, porque me puse a orar por esa gente, me conmoví viendo a esa gente corriendo desesperada, amados. Mi ciudad fue destruida por un terremoto en el año 99. Y mi madre me cuenta y mis hermanas, y terrible que estuvieron ahí, mi hermana y mi madre estaba en la cocina cuando ocurrió ese terremoto en su apartamento con mi hermana y dice que ella sostenía la nevera, la sostenía, que era así, y el edificio no se cayó solamente por la misericordia de Dios, porque él enseguida desapareció. Terrible, mano. Terrible. Y entonces yo vi a esta gente corriendo desesperada. ¿Sí vieron el vídeo? Los que están ahí en los WhatsApp de hombres y mujeres de Dios y gritando y desesperados. Yo, Señor, me conmoví, me puse a orar y clamar, tenga misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia vincula los terremotos y los volcanes con la ira de Dios. Si usted lee la Biblia, ¿ya? Hay una vinculación con la ira de Dios. O sea que Dios no está contento con lo que está pasando, con la maldad. Vivimos tiempos malos. ¿Y qué espera el Señor? Que nos arrepintamos, amados. Los que estamos dentro y fuera de la iglesia, que haya un verdadero arrepentimiento. Y aquí entonces dice, bueno, no quiere arrepentirse. Y dice el versículo 22, he aquí. Ahí viene. ¿Yo la arrojo dónde? ¿Dónde cometería ella todas esas fornicaciones? ¿Dónde va a terminar? Mire, yo la arrojo en la cama por no haberse arrepentido, con enfermedad, y dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, no solamente es a ella, es los que la siguen, los que se complacen en escucharla, los que se confabulan con ellas. Si ella dice cosas malas, erróneas, pero vamos a la fiesta, vamos a comer con ella. Y yo ya les expliqué esos banquetes. Ella tenía un grupo de 480 sacerdotes de Baal. Ella fue la que introdujo la idolatría a tierra de Israel. Usted se imagina, en Israel, la tierra santa, y ella se casó con este rey Acab, malo, el rey del norte de Israel. En este tiempo Israel ya estaba dividida entre el rey de Judea, el sur, y el rey del norte. Y este rey Acab se casa con ella. También era malvado, era debilucho ese rey. Y se encontró con una mujer ella era la que tenía los pantalones, no él. Él tenía la corona, pero ella se ponía los pantalones y la correa. Y entonces se casó y comenzó a mandarlo. Lo controlaba por completo. Y entonces ella lo indujo a que él se metiera a la idolatría. Él era israelita. Él conocía de Dios, sin embargo, prefirió irse a Baal, el dios de la fertilidad. ¿Y qué hacían en los templos del dios de la fertilidad? Pues nada, cenas, y todas las comidas se las sacrificaban a él. Pero después de la cena, entonces tenían además, no tenían ujieres ni camareros como en los restaurantes, tenían prostitutas. Y dentro de los templos, entonces hacían sus orgías. ¿Usted se imagina eso? Y ella estaba respaldada por 480 sacerdotes. Ella se sentía fuerte. Tenía al esposo enganchado, lo tenía dominado, controlado. Ahí es cuando yo pienso en las mujeres de la iglesia. Digo, Señor, amadas, tengan mucho cuidado en controlar a sus esposos. Anímenlos, que se despierten. Yo sé que a algunas les cuesta porque dicen, es que no hay manera de sacudirlo, pastor. No hay manera, es dormilón, es pasivo, no quiere nada de lo espiritual. Yo ayuno, yo oro, pero no, él me dice, vaya usted a la iglesia y yo me quedo aquí viendo el partido. No quiere nada de la iglesia ese varón. ¿Qué hago, pastor? Claro, ella tiene que tomar las riendas de la casa, levantar a los niños, enseñar, todo es ella, y entonces a veces está el peligro de que, ¿ya? Y hay un orden, un conducto regular. El varón tiene que estar sometido a Jesús.
De esa manera va a poder ayudar a su esposa para que ella sea su ayuda idónea y ella pueda estar en ese mismo conducto regular que Dios de bendición ha hecho en el régimen de la familia, si se me permite ese nombre de régimen, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un hogar feliz, un hogar lleno de paz, un hogar bendecido y se levanten niños de bien, hijos de bendición. Es supremamente importante, pero no. Y entonces mire usted, amado, ¿qué es lo que dice ahí? Entonces dice, mire, esto es lo que a mí me cuesta, amados, y me duele. A ella la arroja en la cama y va a poner gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Y qué más dice? Si no se arrepienten. Fíjese, la palabra arrepentimiento es una palabra que está desapareciendo en los púlpitos. Hoy se habla de prosperidad. Hoy se habla de todo lo bueno, de todas las bendiciones, y la gente corre. Pero poco se habla del arrepentimiento. Y aquí el Señor le está dando importancia a la necesidad de que usted y yo nos arrepintamos. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire usted, usted no va a poder decirle, no, es que ella, como hizo Adán. ¿Qué pasó, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Qué has hecho? No, pues pequé. ¿Y por qué pecaste? Por ella, por la mujer que me diste. Así hay hombres hoy en día. Pastor, es que con la mujer que me casé. ¿Y para qué te casaste con ella, pues? Mire usted. Pero sigamos. Dice, y a sus hijos, esto es lo que me duele a mí. ¿Qué dice ahí? A sus hijos heriré. ¿Qué tienen que ver los hijos con los pecados de sus padres? Es la pregunta humana racional. ¿Qué tienen que ver los hijos con el pecado de sus padres? Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy. Esto lo haré público. ¿Oh? Y usted guardando el secreto. Esto lo haré público. Y usted queriendo guardar, que nadie se dé cuenta, pero si el Señor ya lo sabe, yo conozco tus obras. Y wow, ¿y qué más dice ahí? Y dice que yo soy, todas las iglesias sabrán, el que escudriña ¿qué? La mente y el corazón. Fíjese en el versículo 18. ¿Por qué él dice eso? Porque el Hijo de Dios tiene ojos como ¿qué? Como llama de fuego. ¿Y qué más tiene? Pies semejantes al bronce bruñido. Tiene ojos como llama de fuego. ¿Para qué? Para escudriñar la mente y el corazón. Y si no se arrepiente, con mis pies de bronce bruñido voy a destruir lo que a mí no me gusta. Qué tremendo, hermano. ¿Le parece que fuerte el Señor ahí? Es muy directo. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero Dios es un Dios de juicio. Por eso, amados, la recomendación, como a esa iglesia, cada uno de nosotros tenemos que arreglar lo que está torcido. Yo todos los días le digo al Señor, Señor, diríjame. No quite tu Santo Espíritu de mí, Señor. Yo quiero, Señor, andar siempre en lo correcto. Yo quiero andar siempre en la luz, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis malos pensamientos, mis malas decisiones, Señor. Yo quiero, Señor, ayúdame. Tengo dos enemigos, uno es Satanás y otro es la carne, que lo llevo siempre conmigo. Esta carne se acuesta conmigo, esta carne se levanta conmigo. Ay, mis pensamientos a veces son carnales, Señor, por esta carne, Señor. Yo necesito dominar esta carne, Señor. Yo necesito tu ayuda, Señor. Porque no es fácil, amados. Mire usted lo que dice ahí la palabra. ¿Ya? ¿Qué tienen que ver? A veces, amados, hay unas peleas teológicas con el tema de la maldición de la tercera y cuarta generación. Que los pecados no se pasan a los hijos, yo no sé. Pero mire usted, ¿qué tienen que ver nuestros hijos? Si tú pecas, ¿qué tiene que ver tu hijo con tu pecado personal? O tus hijas, ¿qué tiene que ver? Pero hay una porción de la Escritura que habla de pecados que se pasan de generación en generación, ¿verdad? Y hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, hay gente que y se ponen a pelear y denle y se forman unas cosas increíbles. Pero yo no sé, amados, pero yo le cuento experiencias mías. Creo que aquí alguna vez la conté, o por lo menos en la otra iglesia en Newham.
Yo tenía un gravísimo problema al principio que me convertí. A pesar de ser un muchacho, yo fumaba. Bueno, sí, estaba relativamente nuevo, ya estaba trabajando en la emisora. Yo fumaba mucho y no podía dejar el cigarrillo. Me convertí al Señor y no podía dejarlo. Pero yo veía que mi amigo Juanito, pues, se convirtió conmigo el mismo día y no fuma más. Y yo, ¿y por qué sí? Yo no. Yo sentía esas ganas siempre de fumar. Y comencé a sentirme afligido, el espíritu me afligía, hermano. Porque me di cuenta que el humo del cigarrillo afligía mi espíritu, mi alma. Y que no solamente eso, sino que estaba gastando dinero, lo estaba tirando a la basura. 2 y 3, mi salud se estaba afectando con el humo del cigarrillo. Y yo oraba. Y yo le decía, Señor, perdóneme, pero ya hasta mañana dejo el cigarrillo. Ya a partir de mañana no fumo más. Y me levantaba el otro día, todo fuerte, yo como un Goliat ahí. No, muchas veces caía, hermano. A veces duraba una semana sin fumar y yo decía, wow, cuando de pronto llegaba la cascarita y que te caía otra vez. O al mes, una vez duré un mes, yo, soy libre, cuando pum, otra vez, amados. Yo trabajaba en la emisora, yo creo que algunos compañeros de radio me están escuchando. Teníamos en la emisora siempre había una persona encargada, una señora que nos daba el tinto, el cafecito. Y siempre ella tenía un delantalcito. La tía era una señora de edad que la queríamos muchísimo y ella siempre, ¿no? Llegábamos, nos ponía el tinto en la mesa al lado del micrófono y sacaba aquí del delantalcito su cigarrillo, tinto, cigarrillo. Entonces yo cogía el tinto y le hacía, pero a la hora y media volvía con el tinto y me volvía a sacar y yo, ok. Entonces caía, estaba en un ambiente pesado y a donde íbamos, los locutores, periodistas, fumando y hay mucho vicio. Dije, no más, Señor. Me metí en un ayuno, amados. Yo le cuento esto a los pastores también. Yo me metí en un ayuno triste porque le dije, Señor, ¿cómo es que no puedo dejar el cigarrillo? Yo quiero dejarlo. ¿Cómo es que fracaso en esto, Señor? No puede ser. Mire, Juanito lo dejó fácilmente y yo no. Y me metí en ese ayuno, amado, para decirle al Señor que me ayudara. Y el Señor en ese ayuno me mostró, amados. Es increíble. Me mostró a mi padre. Padre ya había muerto. Y me hizo recordar que mi padre solía fumar tabaco cubano. Los puchos decimos en Colombia, largos, los masticaba, se le apagaba y al rato lo volvía a prender, y poco a poco. Yo lo veía, yo me acordaba, yo lo veía fumando eso, pero yo nunca, es más, no me gustaba, porque eso es horrible, eso quema. Y sabía, no sé en ese tiempo. Y el Señor me muestra eso, amados, y yo recuerdo que en mi oración, le dije, Señor, perdóname, yo bendigo a mi padre. Y Señor, si esa es la causa del por qué yo no dejo el vicio del cigarrillo, Señor, yo renuncio. Yo acepto todas las bondades de mi padre. Las cosas buenas de mi padre, Señor, yo las heredo. Su calor, su amor, sus abrazos, sus consejos, yo los acepto. Pero lo malo, yo no lo acepto. Más o menos así fue la oración que yo hice en ese ayuno. Y usted puede creer, amados, llegó el otro día, llegué a la emisora y aparece la tía con el tintico y el cigarrillo. Cogí el tinto y le dije, ella ya se burlaba de mí. Pedro Pablo, hacele hombre. Y yo, y lo cogí. Dije, no, tiré a la basura al ayuno, me lo puse en la boca, ella me puso ¿cómo se llama? ¿El candelero? La candela, la prendió. La primera, ¿cómo se dice? ¿Bocanada?
Nunca me había sabido el humo del cigarrillo tan horrible como esa mañana. ¿Sabe qué hice? Delante de ella lo tiré a la basura. Hasta el día de hoy. Le digo a los pastores que no creen, explíqueme eso. Lo viví yo. ¿Por qué pensé en mi padre y el Señor me mostró a mi padre y el tabaco de mi padre? ¿Qué se pasó algo ahí o no se pasó? ¿O pura coincidencia? Y miren lo que está diciendo aquí la Escritura, amados, que por culpa de ellos los hijos serán ¿qué? ¿Qué culpa tienen los hijos de este pecado? Si ellos no están pecando. Bueno, quiero terminar, amados. Vamos a leer solo una porción en Primera de Reyes para que usted entienda quién era la Jezabel. Vaya a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Tengo varias, pero esta de Primera de Reyes, capítulo 16. Mire usted. Fíjese en el capítulo 29. Primera de Reyes. Yo estoy en Segunda de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Este hombre reinó en el norte de Israel. Y dice la palabra de Dios que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados. Mire usted, amados. Ese hombre se desdoblaba ante cualquier cosa, por eso se casó con Jezabel. Jezabel lo conquistó y comenzó a dominarlo, y fue gracias a la bendición, por así decirlo, de este rey, que Jezabel logra penetrar con toda esta idolatría, toda esta maldad a la tierra de Israel, en los templos, allá en Samaria, amados. Es increíble. Tanto eran esas cenas y esas orgías y esas prostitutas en el templo hacia el Dios de la fertilidad, al Dios Baal, que esas obras pecaminosas se convirtió, amado, en una religión. Y muchos israelitas cayeron en ello. Esta mujer era terrible, amados. Y entonces el Señor ya sabía quién era. Y dice, ahí en la iglesia de Tiatira hay una mujer parecida a esa. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Y a quién estamos escuchando, amados? Es muy importante. Usted y yo tenemos que cuidarnos, amados. Cuidarnos, ser muy prudentes, porque estamos en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. Ya poco la gracia, dentro de poco tiempo el periodo de la gracia se va a acabar. Y Dios tiene un castigo para aquel que no quiere obedecerle, hermano, que no quiere arrepentirse. Por eso tenga mucho cuidado, amados, el tema de la precaución, de la prudencia. Ojo con la lengua, ojo, porque con la lengua se dicen muchas cosas, se enseñan muchas cosas, y a veces usted con lo que dice puede bendecir o puede maldecir a alguien. Mire esta Jezabel cómo se levanta y el daño que le hace a la iglesia. Tanto daño que el Señor dice, ¿por qué la toleras? ¿Por qué no la disciplinas? ¿Por qué no la sacas? Pastor, pero ¿cómo va a sacar a esa persona? Tenga misericordia. ¿Y Pablo acaso no decía que a veces entregaba personas a Satanás? ¿No dice eso el apóstol Pablo? Es impresionante lo de Pablo, es fuerte. No, lo entregué a Satanás para que a ver si Yo no hago eso, yo lo entrego al Señor y digo, Señor, ya no doy más con esta ovejita, qué barbaridad. Ya tengo muchas canas. La suelto, la bendijo, Señor. Pero Pablo se los mandaba a Satanás. Es terrible. Y entonces, amado, hay que tener mucho cuidado. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Esta era la Jezabel.
Era una mujer responsable de la idolatría, de la inmoralidad que fueron introducidas en el pueblo de Dios. Oh Dios, yo le invito a que cierre sus ojos. Y quiero que piense en algo especial. De pronto, aquí no hay ninguna Jezabel. Pero a lo mejor tú toleras asociaciones, relaciones malas dentro o fuera de la iglesia. Esto es serio, amados. El Señor le llama fuertemente la atención a esta iglesia. Esta iglesia ya no existe, Tiatira, porque esta mujer era lo que hacía al penetrar. Hacía mucha amistad con las personas, las convencía, las envolvía, las enredaba y las hacía parte de su grupo. Yo le invito a que reflexiones. El Señor pronuncia aquí: ¿qué toleras? Tengo contra ti, ¿qué toleras? Pregúntese si tú estás tolerando algo que tú sabes que para Dios no es correcto, pero que tú, por tu pasividad, te mueves alrededor de eso que disgusta al Señor. Piensa en aquellas relaciones que no valen la pena, que no edifican, relaciones malas. Piense de pronto si hay alguien, puede estar aquí, puede estar allá afuera, puede estar en el trabajo, puede estar en el vecindario, yo qué sé. Si hay alguien que tiene maldad y que tú te relacionas con esa persona, y piensa en cómo manejar esas circunstancias. ¿Qué es más sabio? ¿Alejarse de esa persona llena de maldad o seguir tolerándola? Y piense si al Señor le gusta o no le gusta. Porque a lo mejor usted es lo suficientemente fuerte para no dejarse engañar de esa persona, y a lo mejor Dios te va a utilizar para que sea instrumento para darle un mensaje a la conciencia de esa persona para que se arrepienta. Pero si es lo contrario, si usted se está sintiendo atraída por esa persona mala, con pensamientos maldadosos, que envenenan, que aíslan, que dividen, que traen maldición, póngale cuidado a eso. Dígale: Señor, dame discernimiento y sabiduría para saber cómo actuar, de quién alejarme y quién debe estar cerca a mí. Es supremamente importante, porque ese es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Señor, ayúdame a tener un espíritu sensible, siempre arrepentirme de mis pecados. El mensaje que le da a esta gente que vive mezclada en la maldad, en el lodo del pecado, es: arrepiéntate, te estoy dando tiempo, arrepiéntate. Si se le dio a Jezabel, que fue una mujer terrible, que hizo y deshizo, que mató a hijos de Dios, tanto que Elías tuvo que sacar a 100 y esconderlos, los dividió en dos grupos, 50-50, y los escondió para que Jezabel no los encontrara, y eran profetas como Elías. ¿Y qué decir de aquel hombre que tenía su viña ahí cerca al palacio del rey? El rey va y le dice: hey, yo le compro esa viña porque quiero ahí sembrar vegetales. Y le dice el dueño de la viña: no sé, mi señor, yo no quiero venderla, no quiero venderla porque es una herencia de mis padres y yo quiero tenerla, preservarla. Y al final este hombre es asesinado de la forma más vil, porque Jezabel encontró hasta testigos malvados que hablaban cosas malas de él para que lo mataran en público. Y su esposo, el rey,
se adueñara de ese terreno. ¿Te ha pasado algo de pronto no parecido, guardada las proporciones? En el pasado te has confabulado con alguien para hacer daño a otra persona y usted sabe que no fue correcto. Este es el momento para que usted a sola le diga a Dios: Señor, perdóname, me arrepiento de ese pecado. Yo no quiero, Señor, pagar el precio, una factura ahora, Señor, solo por soberbia, por justificar, por no querer aceptar que fallé en mis decisiones, en mis malas compañías. Y no quiero que tampoco, Señor, afecte a mis hijos en el futuro, a mis próximas generaciones, oh Dios. Dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Si es que no se lo he confesado, Señor, quiero estar seguro de que estoy en paz contigo, Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que esta gente se arrepienta, que Jezabel se arrepienta. Es el tiempo que Dios le dio, pero no quiso. No deje que la soberbia, el orgullo te impida, con un corazón y un espíritu humilde, decirle: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Yo sé que he hecho malo. Y recuerda que después de Jezabel, después de esta exhortación, los siguientes versículos a Tiatira es: oye, esas 5 grandes virtudes, lo que tienes, reténgalo. Dígale: Señor, yo te doy gracias por las cosas buenas. Yo quiero retenerlas, Señor. Yo sé, Señor, que voy a ser juzgado por ti, que la iglesia va a ser juzgada por ti muy pronto, Señor. Oh Dios, ayúdame a no contaminarme con lo malo, Señor. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme, Señor. Dígale: Señor, estas personas, Señor, aparentemente, Señor, llegaron hasta las profundidades de Satanás. Yo no quiero llegar hasta allá. Y si tú alguna vez pusiste los pies allá, dígale: Señor, quiero salir de esa inmundicia. Quiero salir, Señor. Quiero levantarme, Señor. Quiero hacer las cosas correctas contigo, Señor. Oh Dios de la gloria. Oh Señor, y dame gracia. Dígale: Señor, gracia y sabiduría para no aceptar las artimañas de Jezabel, para mantenerme bien, Señor, firme, correcto, en paz contigo. Yo aplico el poder de la sangre de Jesús en estos momentos, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ser personas y una iglesia cristocéntrica, Señor, bien en el centro, Señor. Señor, permítanos, Señor, a permanecer siempre, Señor, en el centro, Dios de la gloria, Señor, que es ahí donde menos errores vamos a cometer, Señor, con tu ayuda. No nos deje irnos, Señor, a los extremos, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Igualmente guarda, Señor, a los padres, a las madres, a los esposos, a los matrimonios, oh Dios, en sus casas, Señor, oh Dios, Padre de la gloria, para que sean cristocéntricos, Señor, en la manera de vivir y en la forma, Señor, de manejar sus casas, sus familias. Que haya un centro, que haya un punto de encuentro, que haya un punto de entendimiento entre él y ella, entre esposo y esposa, que haya un punto de común acuerdo, Señor, y que juntos, unidos, marchen hacia adelante, Señor, oh Dios, a la par contigo, Señor, dirigiendo sus pasos. Yo bendigo a cada familia, oh Dios, en esta hora, y a los que están conectados, a sus seres queridos, a sus familias en esta hora. Yo creo, Señor, que tú envías una bendición especial sobre cada casa en esta hora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Despedimos este servicio, Señor, dándote gracias, dándote la honra y la gloria al que vive, al que pronto vendrá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén.